Vamos a tomar en cuenta la carta a los tesalonicenses para saber los acontecimientos que tienen que pasar antes de que Jesús venga por segunda vez. No hay evidencia clara aquí de que la iglesia hiciera preguntas acerca de la segunda venida de Jesús, pero Pablo percibe un problema y se ocupa de él. La idea de nuestra reunión con él recuerda lo que Pablo escribió en su carta anterior en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Las palabras de Pablo recuerdan la advertencia de que Jesús dio en Mateo 24. Los tesalonicenses habían sido fácilmente confundidos con información percibida en el poco tiempo desde que Pablo escribió su primera carta. Pablo no identifica la fuente de esa confusión y dice por espíritu en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2. Tal vez se refiere a una enseñanza profética, ya sea de un falso profeta o una mala comprensión de la primera epístola de Pablo. Hoy en día también hay muchos falsos profetas que afirman que el Espíritu le dijo el día de la venida de Cristo y han establecido fechas. La segunda posible fuente era una enseñanza pasada de boca en boca entre los miembros. Cuando menciona una carta como si fuera nuestra, Pablo se refiere a una carta falsa en su nombre o al mal uso de una de sus cartas genuinas. De igual manera, hoy en día las escrituras han sufrido mucho por motivo de las malas interpretaciones bíblicas, donde supuestos maestros se han levantado afirmando que Dios le ha revelado nuevas interpretaciones. No importa cuánto un pastor vigila su iglesia, hay muchas maneras en que pueden entrar ideas falsas. Puede ser más fácil que los miembros acepten un rumor que examinar las escrituras por sí mismos. A veces las ideas nuevas pueden aún ser bíblicas en parte, pero no están en armonía con enseñanzas bíblicas complementarias, ni con la regla que tiene que tener todo hombre y mujer de Dios, y es que la Biblia no se contradice. Este parece haber sido el problema en Tesalónica. Los tesalonicenses conocían mucho acerca de la segunda venida de Jesús y de los eventos que la preceden, pero tendían a enfatizar de un extremo a otro sin las perspectivas que los equilibraba. No habían atendido la advertencia de Jesús acerca de buscar señales de su regreso, como estableció en Mateo 24. Como resultado, ellos lamentaban la demora de retorno de Jesús, como establecieron en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Aquí ellos parecen haber sacado la conclusión de que ya estaban en medio de los eventos finales. De igual manera, hoy en día hay predicadores y maestros famosos que afirman que ya estamos pasando la gran tribulación y que 6 trompetas han sonado, y que falta solo el toque de la última. Siendo esto falso, no vamos a negar que estamos en los postreros tiempos, pero como dijo Jesús, aún no es el fin. En el corto intervalo entre 1 y 2 Tesalonicenses, los miembros de esa iglesia llegaron a confundirse acerca del significado de lo que Pablo escribió en su primera carta. Sacaron la conclusión de que la segunda venida era inminente o que ya había sucedido en secreto, como estableció Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2. ¿Cuál fue la breve respuesta de Pablo a este problema? Eso no puede ser cierto de ningún modo. Hay demasiadas cosas que todavía no sucedieron. La confusión en Tesalónica llevó a Pablo a escribir un bosquejo más extenso de los eventos finales. Si no lo hubiera hecho, no lo tendríamos hoy. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Qué nos enseña Pablo acerca del hombre de pecado? ¿Qué principios encontramos aquí que nos ayudan a comprender lo que Pablo estaba analizando? En los versículos 3 y 4, Pablo enumera las cosas que tienen que suceder antes de que Jesús pueda venir. Habría una apostasía y luego se revelará el hombre de pecado. Esa revelación se describe en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 10, como la obra de Satanás junto antes de la venida de Jesús. Pero antes de la revelación de la iniquidad hay un periodo de misterio y de restricción. En el versículo 4, una descripción del hombre de pecado o de la ilegalidad, que opera escondida por un tiempo y que será revelado al fin. Él se opone a Dios, se exalta a sí mismo por sobre Dios, se sienta en el templo y proclama que Él es el Dios. Este versículo está lleno de alusiones a textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El que se opone nos recuerda a Satanás en Zacarías capítulo 3, versículo 1. Se exalta por sobre Dios y usurpa el lugar de Dios. Y nos recuerda el cuerno pequeño de Daniel 8. Mostrarse como Dios nos recuerda a Satanás en Isaías 14 y Ezequiel 28. Así la descripción del hombre de pecado apunta tanto a Satanás mismo como a un malvado agente de Satanás en la historia cristiana. ¿De qué manera sutil es cada uno de nosotros susceptible de tener la misma clase de actitud que vemos revelada en este hombre de pecado? Hoy en día las iglesias se han pervertido, atienden más al lucro y destruir las ovejas, le han robado la gloria a Dios y ya pocos quieren la Biblia y solo escuchan lo que dice el predicador. Las redes sociales también han dañado en parte las sanas enseñanzas, porque le han robado el tiempo que hay que dedicarle a Dios. Es necesario estar atento a las instrucciones que Jesús nos dejó plasmadas en las Escrituras y conocer las señales de su segunda venida. Sabemos que Jesús viene por su pueblo, porque Él no miente, ni retarda su promesa según algunas tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Todavía faltan algunos acontecimientos por cumplir, pero es necesario guardar los mandamientos de Jesús, porque aparte de su venida no sabes el día en que puedes morir y partir de este mundo. Por lo que te aconsejo que vivas como si Jesús viene hoy, aunque falten muchas cosas por cumplirse.